¿Qué tal? Buenas noches. Hace tan solo 2 días pudimos ver ese cara a cara entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno por parte del Partido Popular y el Partido Socialista. Pero esta noche les vamos a ofrecer aquí en Televisión Española el gran debate electoral. Un debate formado por los políticos que en la anterior legislatura consiguieron un grupo parlamentario propio. Es un debate, por cierto, a 5 personas. Es un debate que va a seguir prácticamente el mismo formato y también los mismos bloques, la misma temática que pudimos ver ese lunes con Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta noche nos acompaña Ramón Jáuregui. Buenas noches, ministro de la Presidencia y también candidato del PSOE por Álava. ¿Qué tal? Buenas noches. Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y también número 4 de la lista del Partido Popular al Congreso por Madrid. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenas noches. Pere Macias, buenas noches, de Convergencia y Unió, número 2 al Congreso por Barcelona. Buenas noches. Josu Erkoreka, cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya. Bienvenido, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y por último, en nuestra mesa, Gaspar Llamazares, número 1 de Izquierda Unida por Asturias. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, desde Radio Televisión Española, lo que queríamos es agradecerle a los 5 que hayan estado presentes precisamente en este debate que pretende ser un intercambio, sobre todo, de argumentos para que los ciudadanos, quienes nos estén siguiendo desde su casa, pueda tener y conformarse una opinión de cara a esas próximas elecciones generales del 20 de noviembre. Lo que voy a intentar, lo primero, va a ser explicarles un poquito cómo va a ser el funcionamiento, la mecánica, por decirlo de alguna manera, las reglas del juego de este debate de esta noche. Van a ser 3 bloques. En cada uno de esos bloques, todos los candidatos van a tener el mismo tiempo. Es decir, ellos van a disponer del mismo tiempo todos y van a poder gestionarlo y administrarlo de la manera que ellos crean conveniente y en el número de intervenciones que ellos también consideren adecuado. Lo que queremos decir es gracias, sobre todo por ayudarnos a conseguir uno de los objetivos de este gran debate electoral, y es que sea un poquito más ágil, un poquito más dinámico de lo habitual y un poquito menos rígido. Recordarles que los candidatos van a poder seguir el tiempo de que disponen a través de un cronómetro y, como les decimos, ellos van a ser los encargados de gestionar todo ese tiempo. Además de esos 3 bloques, vamos a tener también 1 minuto para las conclusiones finales y 1 minuto para que puedan hacer su primera exposición, esa introducción. Cada candidato para esa exposición va a tener 1 minuto, así que comenzamos por el representante del Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka. Gabón, buenas noches. Yo no soy el único vasco de esta mesa, pero sí soy el único que concurre a estas elecciones con un programa electoral pensado en Euskadi, por Euskadi y para Euskadi. Eso sí, desde una concepción de Euskadi plural, abierta, solidaria, capaz de convivir civilizadamente con otros pueblos, siempre desde el mutuo reconocimiento y en pie de igualdad. El Partido Nacionalista Vasco lleva muchos años presente en las elecciones generales y siempre con la convicción de que venimos a Madrid tanto para la defensa de los intereses de las reivindicaciones nacionales del pueblo vasco como para atender las necesidades y las urgencias concretas y cotidianas de los ciudadanos vascos. Y ahora, tras la declaración del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, Euskadi atiende un nuevo periodo de esperanza en el que será necesario acordar, proponer y establecer un nuevo estatus político que dé satisfacción a todos los vascos. En estas elecciones... Vaya terminando, señor Erkoreka. En estas elecciones elegiremos, sí, diputados y senadores, pero en Euskadi votaremos también por Euskadi. Bueno, dicho lo cual, ese es el siguiente turno de Pere Macias de Convergencia y Unió. Buenas noches. Convergencia y Unió se presenta ante ustedes con un compromiso, el de dar respuestas adecuadas a los graves problemas que tiene la población. Nos gustaría responder a las expectativas de este debate y de los ciudadanos mucho mejor que lo hicieron Rajoy y Rubalcaba. Mucha retórica, demasiados ataques, escasas propuestas y poquísimas soluciones. Nos gustaría hoy un debate diferente, un debate más plural, un debate que reflejara, que debatiera en torno a los programas de los partidos y donde, por cierto, se hablará también de Cataluña. Se hablará de Cataluña y de las relaciones entre Cataluña y España. El objetivo básico de Convergencia y Unió es reactivar nuestra economía y disminuir el paro. Para ello proponemos un instrumento, el pacto fiscal. El pacto fiscal tiene un propósito, que es acabar
con el imparable, insoportable déficit fiscal del Estado en relación a Cataluña. La siguiente intervención, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Buenas noches. Izquierda Unida viene este debate a hablar de las personas que comparten con nosotros la indignación, pero también la modestia. Indignación por el desempleo, por 5 millones de parados, porque nuestros jóvenes, de cada 2 jóvenes, 1 de ellos esté en paro, por la exclusión cada vez mayor de las mujeres y la restricción de las posibilidades de la igualdad de género. Por esa razón estamos indignados, estamos preocupados. Pero también estamos preocupados porque las políticas que se han puesto en marcha, las políticas que comparten las fuerzas políticas mayoritarias, el Partido Socialista y el Partido Popular, las políticas de ajuste, no solamente no solucionan el problema del desempleo, sino que provocan más recesión, más desempleo y más desigualdad en nuestro país. Por esta razón, a este debate queremos proponer en positivo una salida justa de la crisis, donde los ciudadanos aporten esfuerzos compartidos para salir de la crisis todos juntos, no para salir unos pocos y quedar todos marginados. Vaya terminando, señor Llamazares. Pues ahora sí es el turno de Alberto Ruiz Gallardón, del Partido Popular. Muy buenas noches. Probablemente en nuestra historia hemos tenido pocas elecciones tan importantes como las que se van a producir el próximo 20 de noviembre. Sabemos el pesimismo que está en el domicilio esta noche de muchos españoles. Sabemos la tristeza de las familias que han perdido su puesto de trabajo. Y sabemos que hay muchos que tienen la tentación de pensar que esto no tiene arreglo. A mí me gustaría esta noche, con este debate y dialogando con todos, convencerles que eso no es así, que podemos y debemos salir adelante, que con un gobierno que tenga una capacidad de liderazgo y consiga que vayamos todos en la misma dirección, los problemas económicos de España tienen solución. Y que tenemos que tener 3 objetivos claros. El primero y el más importante, el empleo. Recuperar el empleo para nuestro país. El segundo, garantizar nuestro estado del bienestar. No podemos renunciar a las conquistas de tantas generaciones. Y el tercero, conseguir una estabilidad en nuestras instituciones y en nuestro país para que esos sean valores que permanezcan siempre. Con firmeza, con diálogo, con moderación, lo podemos conseguir. Ramón Jáuregui, del Partido Socialista. Buenas noches, señoras y señores. En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, sinceramente creo que lo más importante es decirnos toda la verdad. La verdad es que estamos viviendo unos años muy complicados, muy duros, especialmente las personas que han perdido el empleo, especialmente las personas, las jóvenes sobre todo, que no encuentran trabajo. La verdad también es que el gobierno está salvando la economía española, que está haciendo lo que debe, que estamos haciendo lo que España necesita, y basta mirar aquí alrededor para descubrir cómo se hunden países muy importantes y cómo nuestro país mantiene a salvo el buque de la economía española, de la credibilidad, de la solvencia financiera del país, del rigor del gobierno que está manteniendo a España en su lugar. También quiero decirles que la verdad es que tendremos que seguir trabajando muchos años con esfuerzos colectivos, y también la verdad es que hay salida, que creemos firmemente que hay salida. Pero yo también quiero convencerles, señoras y señores, de que la salida hacia la competitividad con cohesión social la garantiza el PSOE. Ya saben, la economía y sobre todo el empleo son 2 de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos españoles desde hace algún tiempo, y a esos temas, a esos asuntos, vamos a tratar el primer tema de este debate electoral. Serán 40 minutos, es decir, van a ser 8 minutos para cada candidato, que les recuerdo que cada uno se va a poder administrar como desea. Así que empezamos el primer turno con Ramón Jáuregui. Yo querría empezar por decirles a todos mis compañeros de tertulia que creo que sobre el debate económico español se han producido 3 falsedades que me parece importante denunciar. La primera es que la crisis económica parece que la ha generado el gobierno socialista o España. No, perdón. Esta es una crisis producida por la implosión del sistema financiero internacional hace 3 años, que ha tenido un impacto brutal sobre todo el sistema financiero europeo, poniendo en riesgo nada más y nada menos que el propio euro y las deudas soberanas de los países de la zona euro, y que ha tenido en España, sí, una implosión propia con la burbuja mobiliaria. Pero esta es la crisis, diagnostiquémosla correctamente. Segunda falsedad, es que cambiando el gobierno es algo como lo que ha dicho Alberto Ruiz Gallardón al comienzo, van a resolverse los problemas.
va a resolverse la fluidez del crédito financiero, van a resolverse los problemas de empleo. Yo quiero que miremos aquí alrededor y que veamos que, por ejemplo, en Portugal o en el Reino Unido, donde la derecha sustituyó a la izquierda reclamando el cambio de gobierno contra la crisis, no resolvió la crisis. Al contrario, ha habido más recortes y esos más recortes han sido todavía peor repartidos para la gente que menos tiene. Y tercera falsedad, la idea de que el Partido Popular en esta crisis ha ayudado al gobierno y a España. Por favor, no. El gobierno, tengo que decirlo claramente, no ha tenido la ayuda del Partido Popular en un momento tan delicado, tan complicado como el que hemos vivido. Para nada. Más bien, el Partido Popular ha tenido una estrategia de cuanto peor mejor, porque quería que la crisis le llevara a ganar las elecciones. Y yo lo tengo que confesar como una tristeza grande de país, porque yo quiero recordar, y tengo un poco más edad que vosotros, que en los años de la democracia española ha habido momentos muy difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, los pactos de la Moncloa, y el PSOE fue, como la UGT y el Partido Comunista, a la Moncloa y arreglaron la economía. Y hubo un golpe de Estado en el 81 y el PSOE estaba en la oposición y ayudó a Calvo Sotelo a consolidar la democracia. Y hubo un intento de liquidar físicamente al PP y al PSOE en el País Vasco en el 2000. Y el PSOE en la oposición le propuso un pacto al Partido Popular, gobernando por José María Aznar con mayoría absoluta. El PSOE siempre ha estado en los momentos críticos de la historia democrática de España ayudando a España. Y perdóname, Alberto, el PP no ha estado a la altura en la crisis que acabamos de sufrir, tan grave, tan dura como la que está pasando España, y todavía no ha terminado. Por alusiones, señor Ruiz Gallardón. Muchas gracias. Yo creo que el Partido Socialista, querido Ramón, ha venido a hablar del pasado y yo, desde luego, lo que quiero es hablar del futuro. El pasado lo conocemos todos. No voy a perder mucho tiempo en este debate en recordar cuál es el balance de vuestra gestión. No os podéis excusar de ninguna de las formas en una crisis internacional. Esa misma crisis ha afectado a Francia y esa misma crisis ha afectado a Alemania. Ellos no tienen 5 millones de parados. Alemania está creando empleo. El Reino Unido, naturalmente, que ha reaccionado y ha reaccionado bien. Y tenéis una situación difícil en estos momentos cuando dices que el Partido Popular no ha ayudado al Partido Socialista. ¿A qué Partido Socialista no ha ayudado? ¿Al presidente del Gobierno cuando llama a Mariano Rajoy para pedir una reforma de la Constitución que tiene en 5 minutos la respuesta positiva? ¿O al candidato Rubalcaba que no quería esa reforma de la Constitución? ¿Nos podéis endosar a nosotros la responsabilidad de vuestras propias contradicciones internas? El Partido Popular ha estado ayudando siempre. Otra cosa es que ahora vosotros tengáis una contradicción con lo que ha significado vuestra propia gestión de gobierno, hasta el punto de que ayer mismo la vicepresidenta económica desautorizó lo que anteayer dijo Rubalcaba respecto a prorrogar 2 años más los límites de déficit en el debate que tuvo con Mariano Rajoy. Pero tenemos que hablar de futuro, porque eso es lo que están esperando de nosotros. La gente no sé si quiere, de verdad, que nos sigamos peleando entre nosotros. Si vosotros, desde el Partido Socialista, hacéis acusaciones, nos vamos a defender. Pero a mí me gustaría insistir en lo que antes decíamos. Tenemos posibilidad de salir adelante. Y es nuestra obligación hacerlo. ¿Y cómo? Pues adoptando las medidas que necesita este país. Yo voy a poner sobre la mesa 4, que me gustaría que pudiésemos debatir, porque estoy convencido que habrá aportaciones que pueden, sin duda, enriquecer esta idea. La primera, alentar la inversión. Necesitamos alentar la inversión. Y para eso necesitamos recuperar la confianza. Necesitamos una ley de estabilidad presupuestaria que desarrolle la reforma constitucional que pactamos lealmente el Partido Popular con el Partido Socialista. Necesitamos una reducción del gasto público para evitar duplicidades en las administraciones públicas y necesitamos asegurar la unidad de mercado. Y lo digo delante de los representantes de Convergencia y del Partido Nacionalista Vasco. La unidad de mercado nos hace más competitivos y, por lo tanto, tenemos que trabajar en esa dirección. Y, desde luego, necesitamos eliminar trabas burocráticas. En segundo lugar, necesitamos recuperar el crédito. El principal problema que tienen en estos momentos las familias y las pequeñas empresas en España es que no tienen crédito. Bien, vamos a contribuir a un saneamiento y una reestructuración del sistema financiero. Vamos a conseguir que, de verdad, esas magníficas ideas que hay en España, esos emprendedores, esas potencialidades formidables, no se queden en un cajón, no se queden encima de una mesa, sino que se conviertan en proyectos reales. Y necesitamos también mecanismos no bancarios de financiación empresarial, y ahí es donde el Gobierno puede hacer mucho. Una reforma fiscal que no castigue a todos los ciudadanos, al margen de cuáles sean sus recursos. No podemos volver a subir el IVA, como hizo el Partido Socialista. No sirvió para nada.
tenemos que modernizar nuestro impuesto de renta a las personas físicas, tenemos que atender a las familias numerosas y tenemos que fomentar el ahorro a largo plazo y, naturalmente, hacerlo también siempre contando con aquellas personas que quieran adquirir una vivienda habitual. Y, por último, necesitamos una reforma laboral que sea de verdad eficaz, no como la que se hizo por parte del Gobierno, cuyos resultados son 400.000 parados más. Necesitamos una reforma laboral que incentive contratar. Y para eso nosotros proponemos dar 3.000 euros para cada empresa que contrate a su primer trabajador. Pedimos también una bonificación del 100% del primer año de las cuotas de la Seguridad Social para aquellos que peor lo están pasando, es decir, para los jóvenes, para las mujeres y para los parados de larga duración. Y pedimos también unas medidas que permitan capitalización individualizada para cada trabajador, de tal forma que consigamos la formación y la movilidad. Son unas cuantas medidas, podemos discutir muchas más, pero hay proyecto. Hay forma de gobierno y, desde luego, lo que no puede hacer jamás un gobierno en España es decir que la culpa la tienen otros. No, esta es nuestra responsabilidad y si los españoles nos dan su confianza, nosotros jamás diremos que la culpa viene de fuera. Hemos escuchado esas primeras impresiones en este primer bloque del Partido Socialista y del Partido Popular, pero seguimos con nuestro debate a 5 con Pere Masías, Convergencia y Unió. Bueno, nosotros la verdad es que el diagnóstico podríamos perder mucho tiempo haciendo un diagnóstico, incluso buscando culpabilidades. A nosotros nos interesa, evidentemente, dar soluciones. El principal problema que tenemos es el paro. Y por tanto nosotros estamos convencidos que solo la reactivación genera ocupación. Solo la reactivación genera ocupación. Los empleos no los crea ni el Boletín Oficial del Estado ni ninguna disposición normativa. Los crea la economía productiva, las empresas, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos. La economía productiva debe ser el objetivo de toda la política económica. Ayudar a la economía productiva. ¿Y qué nos pide esta economía productiva? Pues nos pide crédito, no hay crédito. Por tanto, las políticas deben ir encaminadas a favorecer el crédito para las empresas. Nos pide, por ejemplo, que apliquemos con rigor la ley de morosidad. Y yo quisiera preguntarles a los representantes del Partido Socialista y del Partido Popular, que aprobaron a regañadientes la ley de morosidad en esta última legislatura, si van a mantenerla. Hay muchas personas, muchas pequeñas y medianas empresas preocupadas, muchos autónomos, que temen que haya una vuelta atrás, ¿no? Que favorezcamos otra vez las grandes empresas y que no las protejamos a las pequeñas y medianas empresas a través de la ley de la morosidad. Esta es otra cuestión. También nosotros proponemos un plan de choque y estamos muy contentos, ¿no? Porque nuestras medidas veo que han hecho fortuna. Las pocas medidas que Rubalcaba y Rajoy plantearon, de hecho, son medidas que Duran Lleida planteó este verano en un debate, ¿no? 5.000 euros para un nuevo puesto de trabajo, comprado por el Partido Popular con 3.000. 100% de bonificación en la Seguridad Social, comprado por el candidato Rubalcaba. Pero nuestro plan de choque va mucho más allá. Hay muchas medidas, hacen falta. Y, por cierto, se podían tomar este fin de semana mismo, el viernes, el Consejo de Ministros. No haría falta esperar las elecciones, porque el paro está en la calle. Moderación fiscal, otra receta que pide la economía productiva. Políticas industriales, 2 horas de debate. No se habló de políticas industriales. Y cuando hablo de políticas industriales, hablo de políticas para sectores industriales, pero también para sectores agrarios, para el comercio, para el turismo, para los servicios, etcétera, etcétera. Hay un gran campo que recorrer, pero sobre todo, si no potenciamos la economía productiva, evidentemente no va a haber ninguna creación de empleo. Gaspar Llamazares, es su turno. Sí, lo cierto que lo que estoy oyendo es la misma sinfonía, ¿no? Pero en algunos casos más fuerte o más débil. En definitiva, es la sinfonía del ajuste, la sinfonía por la cual, pues ante la crisis económica, hay que recortar el gasto público, porque teóricamente la causa de la crisis ha sido el despilfarro público. No es así, ha sido el despilfarro privado. Hay que recortar el estado del bienestar para salvar el estado del bienestar, cuando lo real es que tenemos un estado del medioestar y con estos recortes nos los podemos cargar. Y hay que privatizar para que el mercado consiga nuevos lugares donde crear empleo y donde convertir derechos fundamentalmente en negocio. Pues bien, este ajuste ya se ha realizado. Yo no sé, señor Jáuregui, no sé, señor Gallardón, de qué hablan. Ya han hecho el ajuste. Llevan haciendo ajuste
en unos casos 2 años a nivel del Estado, en otros casos también año y pico en las comunidades autónomas. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué resultado han obtenido de sus políticas de recortes, de sus políticas de privatizaciones? Que estemos en estos momentos al borde de la recesión, no que estemos en una crisis, es la política de ajuste la que nos lleva a la recesión, y que destruyamos empleo prácticamente como muy pocos, destruyendo empleo juvenil, afectando, como he dicho antes, a la igualdad de las mujeres. Bueno, pues nos vuelven a proponer la misma receta fracasada, nos la proponen para abordar este momento de crisis en que los ciudadanos, además, no se fían ya de los políticos. Es decir, ya consideran que nosotros hemos realizado, además, unas políticas injustas, porque a unos, mediante la ley del embudo, les toca mucho y a otros no les toca nada. Es decir, por ejemplo, a los banqueros, a los sectores económicamente pudientes de este país, no se les ha pedido ningún esfuerzo. Muy al contrario, se les han rebajado los impuestos, se les ha mantenido una situación de privilegio, incluso 140.000 millones de euros para el saneamiento de la banca. Y sin embargo, a los ciudadanos de a pie, solo les pedimos sacrificios, solo sacrificios. Sacrifíquese usted hoy porque mañana podrá tener empleo, sacrifíquese usted hoy porque mañana podrá mantener la sanidad, la educación, pues los servicios públicos, sacrifíquese usted. Bueno, ya está bien. Yo creo que es hora de cambiar la política y, en nuestra opinión, hay que decirle a los ciudadanos que la situación es muy grave y que no salimos separados, que salimos juntos. Y salimos juntos con el esfuerzo, en primer lugar, de los que más tienen. Son los que más tienen que aportar para salir de la crisis. No pueden irse de rositas porque además han provocado esta crisis. Y, en segundo lugar, los que menos tienen. La inmensa mayoría de los ciudadanos, el 90% de los ciudadanos que no tiene el 30% de la renta, ese 90% de los ciudadanos tienen que ver que la política económica favorece el empleo y favorece también el mantenimiento de sus derechos sociales. Por lo tanto, creo que volvemos otra vez a la misma receta, la receta que ha provocado problemas en todos los países europeos, que tiene a Italia al borde del abismo, y en estos momentos creo que esa receta ya no vale. Josu Erkoreka. Bien, yo estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa cuando dicen que es mejor hablar del futuro que del pasado, pero tengo la sensación de que difícilmente vamos a identificar unas recetas correctas de cara al futuro si no somos capaces de hacer un diagnóstico de lo que ha ocurrido en el pasado. Y voy a hacer una referencia al pasado resumida para expresar lo que a mi juicio ocurrió y para identificar lo que a partir de ahora debemos de hacer, pero con los pies en el suelo, sin macroeconomías. Fíjense, en los años 90 se instaló en España, de la mano, creo recordar, de un gobierno socialista, la idea, que yo no dudo en calificar de peregrina, de que la mejor política industrial es la que no existe. Pocos años después, muy pocos años después, un gobierno, en este caso popular, impulsó una ley del suelo que declaraba prácticamente todo el suelo urbanizable. Bueno, con esto convirtió la construcción en el eje principal del desarrollo económico. Yo creo que fueron dos errores trascendentales de política económica que nos han traído a la situación en la que estamos. No ha habido política industrial durante muchos años. Se impulsó una política económica centrada en la construcción y el ladrillo, y de aquellos polvos hemos llegado a estos lodos, ¿no? Afortunadamente, en Euskadi las cosas se hicieron ya entonces de otra manera, ¿no? En Euskadi, el gobierno vasco, presidido primero por Ardanza y después por Ibarretxe, contracorriente, contra lo que se predicaba desde las instituciones centrales del Estado, pusieron en marcha una política industrial, apostaron por la industria, ¿no? Modernizaron la industria tradicional, impulsaron nuevos sectores industriales, en sectores emergentes, con futuro y con posibilidades. Y claro, el resultado está ahí, la diferencia está ahí. Hoy en día, el peso de la industria en el PIB vasco representa aproximadamente el 28%. En la media española, el peso de la industria en el PIB se sitúa en torno al 16%, aproximadamente 11-12 puntos porcentuales por debajo. Claro, esto hace que la economía vasca esté siendo, dentro de sus dificultades, más resistente a los embates de la crisis que la economía española. Solo por eso, porque se hizo una apuesta industrial clara, ¿no? Una apuesta industrial
que implicaba necesariamente una implicación en la innovación, en el conocimiento y en el valor añadido, que son los elementos que sustentan una industria competitiva e internacionalizada, ¿no? Esta es una clave importante. Ahí están las claves del futuro y las recetas que sirven de cara al futuro. Creo que ha sido esta mañana, me voy a permitir la referencia, que Rubalcaba en Vitoria decía que desde el punto de vista industrial, Euskadi es para España lo que Alemania es para Europa. Es una expresión, algo así, ha debido decir esta mañana, ¿no? Lo he dicho yo realmente. Ah, eras tú, pues se lo atribuyen a Rubalcaba. Bueno, pues muy bien, pues las recetas están ahí, está todo inventado. Hay que hacer una política industrial más clara, sentarse, volcarse en la economía real y olvidarse de la economía especulativa y de principios como el de que la política industrial mejor, preferible es la que no existe, porque claro, de esta manera acabemos donde estamos. Si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que las economías que mejor resisten los embates de la recesión son las economías que descansan sobre el conocimiento, sobre la productividad, sobre la innovación y sobre el valor añadido. Y las que peor resisten son claramente las que descansan sobre la escasa productividad y un recurso intensivo a la mano de obra no cualificada. Hemos consumido prácticamente la mitad de tiempo de este bloque. Les recuerdo que el debate es completamente abierto, que si tienen que hacer algún tipo de puntualización, interrumpirse levemente, que pueden hacerlo y les animamos a hacer eso. Intervenciones más breves para que el diálogo sea más fluido. Señor Jauregui, por favor. Yo querría hacer precisiones prácticamente a todos mis compañeros de mesa. En primer lugar, señor Erkoreka, una frase no hace política, ¿no? Es como decir que alguien dijo un día, no, esto realmente no tiene nada que ver con la política industrial que el Partido Socialista ha hecho, por ejemplo, en el País Vasco. Le recuerdo la reconversión industrial, nada menos, ¿no? Señor Llamazares, el Partido Socialista en el gobierno hizo política keynesiana durante los primeros meses, durante el primer año de la crisis, absolutamente keynesiana. Estimuló la economía, gastó mucho en ello, porque teníamos margen para poderlo hacer, porque nuestra política de control del déficit había sido muy sana durante los años 2004, 2005, 2006, señor Ruiz Gallardón, a diferencia de lo que había hecho el PP, que no saneó la deuda española. Con ese margen hicimos política keynesiana, pero a partir del 2009 las dudas sobre las deudas soberanas de la zona euro no nos permiten endeudarnos más. No podemos endeudarnos más y el ajuste es necesario. Ahora bien, ¿es posible plantear también a Europa una política que combine estímulo desde el Banco Central, desde los países que pueden? Sí, eso es lo que reclama ahora el PSOE. Eso es lo que consideramos compatible y no contradictorio con lo que hemos venido haciendo. Una política de rigor, de seriedad en la austeridad del gasto público. Por cierto, muchísimo más seria y muchísimo más rigurosa que, por ejemplo, muchas comunidades autónomas o algunos ayuntamientos, señor Ruiz Gallardón, porque ha habido mucho rigor y mucha seriedad por parte del Gobierno en esa materia. A la banca no se le ha dado un duro, señor Llamazares. No se le ha dado un duro, ni uno, ni uno. Al contrario, estamos ganando dinero con los préstamos que se le han hecho y con los avales. Atención, no va a haber ni un duro de los ciudadanos que vaya a la banca. Y por último, señor Gallardón, claro, el pacto, todos somos muy buenos ahora. Y por cierto, tendrán nuestra mano otra vez si es necesario. Pero todavía ayer, todavía hace 4 días, el señor Aznar estaba cuestionando la solvencia española o de su deuda, hablando de que estamos intervenidos. Realmente es muy doloroso para el país, ya no para el PSOE o para el Gobierno, es muy doloroso que se estén haciendo esas políticas. Hay propuestas que hacer, naturalmente, y son muy importantes. Y yo le aseguro a usted que las políticas que ustedes están proponiendo no son la panacea de nada, porque el circuito financiero está seco en este momento y usted no lo va a poner en marcha. Y si no hay circuito financiero, no hay inversión y, por tanto, no hay creación de empleo. Desgraciadamente, toda su fórmula mágica para la economía es que esto avance porque se recupera el crédito. Oiga, perdone, es que no depende de nosotros. Es que estamos muy endeudados en el sector privado, sobre todo, y el dinero no llega porque está seco el circuito. Entonces, hay que hacer políticas probablemente nuevas que incluyen una política fiscal distinta a la que ustedes plantean, que es una política de reducción de ingresos en plena crisis, creyendo que eso va a aumentar los ingresos, y no es así, porque esa curva del Laffer puede funcionar cuando la economía crece, pero no cuando está estancada. Señor Por tanto, Gallardón. sus propuestas son equivocadas. Señor Gallardón. Muchas gracias. Empezando por el señor Erkoreka, apostar por la política industrial sin duda es positivo, pero no podemos olvidar que España es un país plural
No podemos olvidar la agricultura. La agricultura tiene un problema muy serio en estos momentos y nosotros tenemos que estar mucho más cerca de lo que se ha estado en los últimos 8 años de nuestros agricultores, y no podemos olvidar que el sector servicios, sin duda ninguna, es uno de los grandes generadores de empleo. La industria en el País Vasco, no solamente desde que hay gobiernos del Partido Nacionalista Vasco, desde muchas décadas antes, tiene una potencia importante, y eso es bueno para el País Vasco y es bueno para España, pero no podemos limitarlo ahí. Yo comparto con usted, señor Llamazares, se lo digo de verdad, sus inquietudes y sus preocupaciones sociales. No comparto sus fórmulas. Creo, y se lo digo con todo el respeto del mundo, que donde se han aplicado esas fórmulas han conducido al fracaso. No le tenga miedo a la liberalización, no le tenga miedo a que haya una participación fuerte de la inversión española y extranjera en la generación de riqueza, en la generación de empleo, porque eso es extraordinariamente positivo. Y, señor Macías, yo celebro mucho de verdad coincidir en los programas y no voy a discutir con usted que quién lo inventó primero, porque lo importante es que nos pongamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en que la economía productiva es lo que necesita este país, si estamos de acuerdo en que hay que dar estímulos a las contrataciones, por Dios, no discutamos de ninguna de las maneras a quién se le ocurrió antes. Lo importante es que trabajemos juntos en la misma dirección. Y, señor Jáuregui, pues yo escuchándole, de verdad, lo que veo es una resignación preocupante y triste. Es que ustedes no lo hacen porque se creen que no lo pueden hacer. Cuando usted me decía, es que no depende de nosotros, es que depende de los mercados, es que las circunstancias... Señor Jáuregui, se puede hacer. Otros países lo han hecho. Pero para hacerlo, lo fundamental es creérselo. Es creérselo. No diga usted, por favor, que nosotros no hemos trabajado en favor de la deuda. ¿Sabe usted cuando ustedes tomaron posesión de su primera legislatura en cuánto estaba el diferencial con el bono alemán, que hoy nos angustia y que hoy es lo que hace imposible que consigan crédito nuestras empresas y nuestras familias? A cero, exactamente a cero. Esos son los logros de 8 años del gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, señor Jáuregui, primero, crea usted en la capacidad de acción de un gobierno y segundo, no niegue usted que la mejor gestión económica que ha habido nunca en la historia de nuestra democracia, con los mejores resultados finales, fue la que realizó el gobierno del Partido Popular. Señor Llamazares. Sí, hablar de keynesianismo en las condiciones de España yo creo que no es serio. No es serio porque en nuestro país el gran problema que tiene nuestro país, la construcción del Estado español, es que es una construcción de sus asalariados y de sus clases medias. Y sin embargo, fundamentalmente las rentas más altas, el 2% de la renta que puede tener el 20% de la economía, no se ha comprometido nunca con el país. De hecho, en estos momentos defraudan aproximadamente 60.000 millones de euros. Evaden impuestos por valor de 150.000 millones de euros. Y ustedes, a lo largo de sus 2 legislaturas, a lo largo de su periodo de gobierno, les rebajaron en impuestos más de 30.000 millones de euros. ¿Cómo puede decir ahora que han hecho política keynesiana? La política keynesiana se basa en buena medida en tener unos impuestos progresivos que luchan contra el fraude y que permiten, en momentos de crisis económica, relanzar la economía. ¿Y qué duda cabe, señor Gallardón, que yo no tengo ningún problema con la economía privada, ninguno, ni con que haya empresas extranjeras ni con empresas españolas? Pero en un momento de crisis como este, en esta crisis económica, o bien la iniciativa pública adopta propuestas de inversión ofensivas, importantes, o bien no seguimos recortando, por ejemplo, el gasto en inversión pública en el 50%, que está notándose ya en comunidades industriales como Euskadi o como Asturias, o bien no habrá recuperación económica. Por tanto, hay recursos importantes de las rentas más altas para la recuperación económica. Y hay que centrar en esos momentos estos recursos para el empleo, para un plan de emergencia para el empleo que tenga que ver con el medio ambiente, que tenga que ver con la cohesión social, que tenga que ver con la recuperación económica. En nuestra opinión, ahí está el secreto, ahí está la propuesta, y no la defendemos 4 en este país, la defiende mucha gente, muchos economistas y muchos países que consideran que los ajustes en estos momentos nos llevan a una mayor crisis. Señor Erkoreka. Bueno, yo coincido efectivamente con algunos de los mismos de la mesa a la hora de considerar que el principal desafío de la economía en estos momentos es el crecimiento, ¿no? El crecimiento y, evidentemente, inmediatamente después, la creación de empleo, ¿no? Ahora bien, el crecimiento no viene solo, no cae del cielo. Hay que estimularlo, hay que incentivarlo, hay que trabajarlo. Y la cuestión es
¿cómo se estimula el crecimiento? Pues se puede estimular desde el exterior o desde el interior. No es fácil en este momento que el crecimiento de la economía española venga desde el exterior. Es la propuesta, efectivamente, del G20, que planteaba el reto del crecimiento e invitaba a algunos países que tienen margen para estimular el crecimiento y para hacer detractores de la economía global a que llevaran a cabo ese papel. Pero en Europa ese papel se lo encomendaban a Alemania, y Alemania está viviendo un momento de estancamiento, de no crecimiento, y no parece que esté, a corto plazo al menos, muy dispuesto a tirar del carro de la economía, ¿no? Claro, internamente, el crecimiento estimulado desde el interior tiene dos opciones. O se hace descansar sobre las reformas estructurales, o bien se impulsa con planes keynesianos desde la propia administración pública. Evidentemente, dentro de la Unión Europea y concretamente de la eurozona, las pautas que nos han marcado en el terreno del déficit público y del endeudamiento no permiten adoptar políticas públicas de estímulo de la economía con cargo a los presupuestos públicos. Por tanto, en principio lo único que cabe es confiar el crecimiento a las reformas estructurales. Esta es, por cierto, la tesis de Zapatero. En el último debate económico que tuvimos en el Congreso, antes de concluir, yo le invité expresamente a que explorara posibilidades para el crecimiento económico y me dijo: no piense usted en estímulos económicos impulsados desde el presupuesto público. Solo cabe encomendar el crecimiento a las reformas estructurales. Hablemos de reformas fiscales, hablemos de reformas financieras o laborales, ¿no? Entonces, yo ahora veo al Partido Socialista vendiendo mucho la idea del crecimiento. No sé si están en la idea de Zapatero o están pensando en estímulos fiscales auspiciados desde los propios presupuestos públicos. Pero veo que en el debate del lunes pasado, por ejemplo, se insistía mucho en esta idea, y veo que Ramón en este momento está también abundando en la idea del crecimiento en clave keynesiana, ¿no? Desde Europa. No sé si han desautorizado Desde Europa. a Zapatero. Bueno, desde Europa, en Europa el G20 encomienda el papel de tractores de expansión de la economía a 4 actores: Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Pero Alemania no tiene margen en este momento como para ejercer de tractor de la economía europea. No está muy por la tarea, por lo menos a corto plazo. El Banco Central sí. ¿Y el crecimiento dónde lo vamos a apoyar? El Banco Central Europeo. y la política monetaria más expansiva, que no la estamos ejerciendo. Pero hoy por hoy eso no está acordado en el seno del Banco Central pero Europeo. el G20 también lo pide. De todas maneras, yo quisiera abundar en un tema que es el de la productividad, diciendo que además no me habéis contestado el tema de la ley de morosidad, que es muy importante para muchas empresas. En fin, tiempo habrá, ¿no? Nosotros creemos que la apuesta por el incremento de la productividad de nuestra economía es una cuestión absolutamente clave, ¿no? Y en este sentido quisiéramos también introducir una cuestión, que es una cuestión, yo creo, de debate público, que tampoco apareció en el debate de hace 2 días, y que es la cuestión de las infraestructuras y su contribución a la productividad, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados porque la política de infraestructuras de estos últimos años ha sido una política de un gran gasto público. Nosotros estamos de acuerdo que hay inversión en infraestructuras, pero que sean infraestructuras que contribuyan a la creación de riqueza y al reparto de riqueza, lógicamente, y en estos momentos en los cuales se dispone de pocos recursos públicos, evidentemente cabe afinar muchísimo más en dónde se destinan estos recursos. Hemos vivido estos últimos días un episodio, celtibérico, ¿no?, si me permiten la expresión, que ha sido el de los ejes prioritarios europeos, que ha consistido en que Europa nos pide, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos pocos recursos, tenemos que priorizar las infraestructuras de alcance europeo, hay que ser capaces, con los mínimos recursos, a conseguir el máximo resultado de incremento de la productividad y de creación de riqueza, y por tanto, Estados, por favor, díganos ustedes cuáles son las infraestructuras que consideran prioritarias. Evidentemente, todos los Estados europeos han hecho este ejercicio de forma admirable, han priorizado este eje el primero, este el segundo, si podemos. ¿Cuál ha sido la solución española del gobierno? Contentar a todos. Coger un Rotring y pintar todo el mapa de la península ibérica de ejes para contentar a todos, para contentar a los atlánticos, contentar a los mediterráneos, contentar a los ejes que pasan por Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esto, aparte que afecta gravemente al prestigio país, creo que ahora plantea una cuestión que a mí me gustaría mucho conocer también la opinión de los distintos partidos políticos.
¿Está ahora todo priorizado? ¿Pero qué vamos a priorizar? Sabemos que no hay recursos para todos. Desde luego, para ustedes no resultará ninguna novedad, nosotros creemos que la prioridad absoluta es el corredor del Mediterráneo, que es el que sustenta mayor parte de economía productiva, que es básico para la recuperación de Andalucía, donde hay más paro, por cierto, para la recuperación de Murcia, de País Valencià, también de Cataluña, y que yo creo que poder priorizar efectivamente este eje sería una contribución muy importante a la generación de riqueza. Para nosotros esta no es una cuestión menor, es una cuestión muy importante, una cuestión que tiene un interés para Cataluña, seguramente más cuanto más al sur están, porque de hecho en estos momentos el único puerto de España que está conectado con la red europea ferroviaria de ancho internacional es el de Barcelona. Por tanto, el problema es más de los que están más al sur, y cuanto más al sur más, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría debatir esta cuestión. No se debatió, es un tema importante, es un tema que los ciudadanos merecen que conozcamos su opinión, y de luego Convergencia y Unió va a plantearlo el primer día de la nueva legislatura, y va a hablar con el gobierno, sea quien sea, y va a plantearle que para que podamos colaborar de alguna manera debemos conocer con precisión sus intenciones acerca del corredor del Mediterráneo. Les recuerdo a los 5 que queda ya muy poquito tiempo, les queda a cada uno de ustedes muy poquito tiempo, así que no sé quién quiere la palabra, y recordarles que cuanto más cortitas sean las intervenciones, más van a poder intervenir. Sí. Adelante. Sí, el gran problema, yo creo que para la credibilidad de los ciudadanos no es tanto la credibilidad de uno u otro gobierno, es la credibilidad de sus propuestas. Y estoy convencido que las propuestas del Partido Socialista y del Partido Popular tienen una falta de credibilidad fundamental. Y es que no mandan nada. Es que en estos momentos quien determina la política en nuestro país es la carta de Trichet, por una parte, es el Fondo Monetario Internacional, por otra, que han dicho que la política es el ajuste, el recorte, que han admitido sin más las fuerzas políticas mayoritarias, y lo que se ha denominado las reformas que habría que ver también qué han dado de sí. ¿Qué ha dado la reforma laboral, señores? ¿Qué ha dado la reforma laboral? Más despidos, la utilización del despido objetivo como arma de destrucción masiva. ¿Qué ha dado la reforma laboral? Nada para la recuperación del empleo, nada para la mejora de nuestra economía. ¿Y qué ha dado la reforma financiera? ¿Qué ha dado la reforma de las cajas de ahorros? La reforma de las cajas de ahorros ha sido una reforma al servicio de los bancos privados que han conseguido la privatización del sector financiero español. Un sector financiero que al 50% estaba repartido entre cajas de ahorros y bancos privados. Han conseguido su objetivo y conseguirán una banca privada totalmente y además barata. Creo que ese es el resultado de las reformas. Estoy convencido de que tiene que haber una salida justa de la crisis, que esa salida justa de la crisis tiene que ser con el esfuerzo de los que más tienen, y que ese esfuerzo de los que más tienen tiene que ir determinante, ir hacia el empleo, ir hacia el mantenimiento del estado del bienestar, ir hacia el impulso público de nuestra economía. Lo demás es ajuste, lo demás es más crisis, lo demás es recesión. Señor Jáuregui. Vamos a ver, el saneamiento de las cajas de ahorros, Llamazares, es imprescindible, porque si no las cajas no pueden captar dinero y prestarlo. Por tanto, el saneamiento que estamos haciendo, que este gobierno ha hecho, es imprescindible. Segundo, el ajuste es necesario mientras, efectivamente, el control del déficit sea una obligación de la moneda, del euro. Estamos obligados a esto, tenemos que hacerlo. Otra cosa es que Europa pueda jugar un papel distinto con su política monetaria, y por cierto, dentro de unos meses, quizás en Francia y en Alemania haya un gobierno socialista. Y quizás pueda cambiarse un poco el papel del Banco Central y de esa política monetaria que necesitamos también para estimular la economía europea. ¿Qué ha hecho España? España lo que ha hecho es esencialmente lo que han hecho otros países, querido Alberto. Lo que ha hecho España es saneamiento financiero, control del déficit, reformas estructurales, todo lo que han hecho, por ejemplo, los alemanes, antes que nosotros, y con el pacto con Merkel antes de que gobernara ella. Por cierto, quiero recordarlo. La reforma de las pensiones la hicieron ellos hace ya 4 o 5 años, con acuerdo con la oposición, con la señora Merkel, cosa que aquí no hemos tenido. No vuelvo al pasado, pero importa la manera en la que un país afronta el futuro. Lo que me preocupa de tu comentario es que has hecho una mirada nostálgica al 96. No tiene nada que ver el 96 con lo que tenemos ahora. No tenemos la capacidad monetaria, no tenemos la capacidad de mover los intereses, de devaluar o no. No fluye el crédito como venía entonces. Es otra política distinta a la que hace falta. Dices, fuimos el gobierno del éxito.
un éxito que se desplomó, un éxito que nos ha llevado a que hayamos creado 3 millones de parados cuando hemos dejado de hacer viviendas. Y en eso tenemos que reconocerlo todos. Por eso hay que cambiar el modelo, por eso hay que hacer más cosas, por eso hay que hacer nuevas cosas, por eso tenemos que seguir las reformas, sí, tenemos que seguir los saneamientos, sí, cambiar la política europea y hacer un triple pacto con sindicatos, con empresarios, con comunidades autónomas y con la oposición para ponerle al país en la senda de la recuperación y de la creación de empleo. Eso es lo que hay que hacer. No sé si el señor Gallardón quiere hacer una intervención cortita y así le quedará una más. Nostalgia del 96. Nostalgia, Ramón, de un gobierno que redujo la tasa de paro del 22 al 11%. Nostalgia de un gobierno que creó 5 millones de puestos de trabajo, de los cuales 3,7 fueron puestos fijos. Nostalgia de un gobierno que disminuyó el paro juvenil a la mitad. Eso no es nostalgia. Eso es el ejemplo que acredita la credibilidad a la que Gaspar antes hacía referencia. Se pueden hacer las cosas. No cites a Alemania diciendo que hace lo mismo que nosotros, porque Alemania está generando empleo. No cites a Francia, porque todos los que estamos aquí firmaríamos tener la misma tasa de desempleo que tiene en estos momentos Francia. Sé consciente que ante las mismas circunstancias vosotros habéis convertido un país en el que, cuando gobernabais vosotros, 8 de cada 10 puestos de trabajo que se creaban en Europa se creaban en España, en un país en el que 8 de cada 10 parados europeos son españoles. Señor Erkoreka. Bueno, yo he venido esta mañana de Bilbao y hablaba con un empresario en el aeropuerto que me decía, mira, la recuperación económica puede venir solo de la mano de una apuesta clara por la investigación y la innovación. Y quiero insistir en la idea de la economía real frente a la especulativa y las grandes declaraciones macroeconómicas, ¿no? En la actualidad, la inversión en I+D+I en España ronda el 1,4%. Es decir, de cada euro que se dedica a esto, se dedican 4 euros a pagar los intereses de la deuda pública. Fíjese qué desproporción, ¿no? La apuesta por la I+D+I es imprescindible, particularmente por la innovación, y yo quiero destacar, aquí los compromisos presupuestarios tienen que tener especial interés en los próximos años, porque es preparar las bases de una economía productiva y saneada en el futuro, ¿no? Y tienen que, en primer lugar, acercarse lo más posible al tejido productivo. La investigación básica está bien, pero en momentos de crisis la investigación tiene que ser básicamente en innovación, lo más cercana posible al tejido productivo. Y en segundo lugar, hay que empezar a someter a rigurosa evaluación la utilización de los fondos públicos en esta finalidad, porque no todo se ha hecho bien y no todo vale. Señor Macías. Nosotros quisiéramos también manifestar una preocupación, ¿no?, en relación a las cuestiones que el Partido Popular plantea, que es la unidad de mercado, ¿no? Nosotros nos preocupa, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Se invoca este principio de unidad de mercado para acabar con la competencia autonómica en el establecimiento de los horarios y las autorizaciones comerciales, ¿no? Hay que tener libertad de apertura de establecimientos. A nosotros nos parece nada mal que una determinada comunidad autónoma, Madrid, en función de lo que cree Madrid, lo haga, ¿no? Pero el modelo comercial catalán, y creo de muchas otras partes del Estado español, es muy distinto. Está basado en un sector de pequeñas empresas, del comercio que llamamos minorista, del comercio central, del comercio que antes era tradicional, pero ahora es comercio puntero, con un gran empleo y que se puede ver muy afectado, gravísimamente afectado, con una liberalización comercial. Por tanto, este principio, por muchos motivos, pero por este ejemplo nos preocupa y, evidentemente, nosotros vamos a hacer lo posible para que este principio no conlleve que se amenace a todo el sector comercial minorista. Hay otra cuestión que también nos preocupa, es la seguridad jurídica, ¿no? Si algo necesitan también nuestras empresas es seguridad jurídica. Voy a poner un ejemplo. En estos momentos hay 54.000, casi todos son pequeños agricultores, amenazados por la suspensión de las cuotas de las ayudas de la energía eólica. Están endeudados, hicieron una apuesta y en estos momentos la inseguridad jurídica por una mala decisión los amenaza. Por tanto, seguridad jurídica, agilidad administrativa y simplificación administrativa son bases también para la recuperación. En esta recta final al señor Jáuregui le quedan apenas
segundos para que diga un titular, una frase o lo que guste. En 3 segundos no puedo decir nada, pero sigo pensando que los pactos son necesarios para la recuperación económica. Señor Llamazares, tiene un poquito más de tiempo, pero tampoco va muy sobrado. Sí, se ha recordado el 96 en el momento del crecimiento económico, no se puede comparar con la situación actual, pero quiero recordarle al señor Gallardón que consiguieron liquidar el sector público a los amigos de pupitre, vender el sector público español las joyas de la corona y que además en ese periodo pues se redujo de forma muy importante el gasto social. Y al señor Jáuregui que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no se puede hacer un ajuste e impulsar la economía, o una cosa o la otra, las dos no. Josu Erkoreka. Unidad de mercado. Las competencias autonómicas no se pueden invocar como pretexto para justificar la existencia de un freno en la actividad económica. En Estados Unidos, de Estado miembro a Estado miembro, hay diferencias legislativas en todo lo mercantil y en la regulación incluso de lo societario. Y eso no impide un funcionamiento económico ágil, eficaz y potente, ¿no? Consumió su tiempo. Señor Ruiz Gallardón. La unidad de mercado significa que iniciar una actividad económica en el País Vasco no suponga tener que paralizarla cuando se va a Cataluña. O que iniciarla en Madrid no signifique después un freno cuando se quiere ir a las Islas Canarias. Unidad de mercado significa poner en marcha la potencialidad que nosotros tenemos. Yo quiero terminar esta intervención diciendo que podemos hacerlo, que crecimiento sin recuperación, sin creación de empleo, no es válida y que si nos volcamos en el crédito, en ganar confianza, en conseguir inversión, en una reforma laboral y en una reforma fiscal, lo conseguimos. Se ha consumido todo el tiempo aquí en el estudio, pero sepan ustedes que en este debate también vamos a escuchar a los partidos que en la anterior legislatura no consiguieron tener un grupo parlamentario propio, es decir, el grupo mixto. Así lo ha validado la Junta Electoral, así que vamos a escuchar también las propuestas económicas, en este caso del BNG, de Coalición Canaria y también de UPyD. Nuestra prioridad para los nacionalistas canarios es el empleo. El empleo y la economía son los ejes fundamentales de estas elecciones y del futuro. Los nacionalistas creemos que el empleo pasa por un apoyo decidido de todas las fuerzas políticas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, con incentivos fiscales y incentivos y bonificaciones de la seguridad social. Son el gran motor, el único que puede crear empleo en este país. Creemos que se tienen que bonificar el 100% de las cuotas de la seguridad social de todas las pequeñas y medianas empresas que tengan el valor en este momento de crear empleo. Pero también España necesita una reforma fiscal equilibrada y justa, que los que más tienen en este país paguen. Y también un tema fundamental para las pequeñas y medianas empresas, como es que haya crédito. Y para eso es absolutamente imprescindible un banco público que facilite el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Creemos en el equilibrio y la cohesión de las personas y de los territorios. Y Canarias, la comunidad más alejada, con mayor índice de paro, el 30%, y uno de los mayores índices de pobreza, no podemos consentir que se quede atrás en la salida de la crisis. Y para Canarias la medida fundamental es un plan importante de reconversión del sector turístico, de la planta alojativa hotelera y también de las zonas turísticas degradadas. Eso permitirá contratar a los parados de la construcción y dejar a Canarias competitiva de su principal motor económico, que es el turismo. Desde Unión Progreso y Democracia sabemos que para enfrentarnos con la crisis económica, con la crisis de empleo, lo que hace falta, lo primero de todo, es terminar con las duplicidades y con el despilfarro. Justo lo contrario de lo que hacen quienes están sentados en ese debate, que están más preocupados por mantener los 17 chiringuitos que por tomar las medidas necesarias para enfrentarse con la crisis. Simplemente si las comunidades autónomas utilizaran los criterios de las 3 más eficaces y más eficientes, nos ahorraríamos al año 26.000 millones de euros. Si se persiguiera el fraude fiscal, recaudaríamos al año 70.000 millones de euros. Lo que hace falta para no bajar los sueldos a los funcionarios, para no congelar las pensiones, para no recortar en políticas sociales. Hace falta una fiscalidad común para toda España, una común que se aplique en toda España, porque nadie puede tener privilegios ni históricos ni de ningún otro tipo. Si lo pedimos para Europa, tenemos que pedirlo para España. Tenemos que combatir, como dije, el fraude fiscal. Tenemos que poner en marcha una reforma laboral justa, una reforma laboral que termine con la quiebra que hay entre trabajadores contratados de forma temporal y de forma definitiva, de forma indefinida, porque este es un modelo injusto, un modelo que además no ha resuelto ninguno de los problemas que tiene España.
Para el BNG, las políticas económicas tienen que estar orientadas a atender a las necesidades de las personas, no a someterse a los dictados de los mercados. Se está cumpliendo algo de lo que el BNG viene advirtiendo desde el origen de la crisis. Más recortes están provocando más crisis y más paro. Y frente a eso, el BNG considera que hay otras políticas posibles que pasan por reforzar el papel de los poderes públicos a la hora de regular la actividad económica. Nosotros apostamos por incrementar la inversión productiva porque es necesario estimular la economía para favorecer la recuperación económica y la generación de empleo. Apostamos por impulsar la inversión social porque es imprescindible para asegurar la cohesión y una salida social a la crisis. Y consideramos que el ahorro hay que concentrarlo en el gasto superfluo, en el gasto improductivo, con medidas de racionalización de la estructura política administrativa, por ejemplo, suprimiendo ministerios en áreas donde las competencias están transferidas, suprimiendo diputaciones provinciales, reduciendo drásticamente el gasto militar, y hay que operar también sobre los impuestos. Es necesario exigir un mayor esfuerzo fiscal a quien más tiene para financiar políticas públicas imprescindibles para salir de la crisis económica. Y el BNG apuesta también por otra política con respecto al sector financiero. No pueden seguir dándose ayudas incondicionadas a la banca privada. Es necesario apostar por una banca pública que restituya el flujo de crédito a la economía productiva. Y en el caso concreto de Galicia es imprescindible superar las limitaciones que impiden que sectores básicos de nuestra economía puedan desarrollarse plenamente.